Poder y gloria. Buenas mis amados, que el Señor les continúe bendiciendo. En nuestra clase de hoy estaremos estudiando los lugares donde Jesús vivió y ministró. Observaremos la geografía general de la tierra de Palestina, para lo cual estaremos visualizando el mapa de Palestina y sus regiones. Es importante considerar este tema porque Jesús vivió y ministró en esta tierra casi toda su vida. Tenemos que este territorio tiene diversas topografías, por lo cual se ha dividido en 4 franjas paralelas de norte a sur. Tenemos la primera franja, que es la planicie de la costa, que se extiende desde el norte de Sidón. Sidón está en Siria, como lo pueden observar, desde allí hasta la parte de abajo al sur en Gaza. La segunda franja, que es la cordillera central, este territorio es montañoso, como bien lo dice, la cordillera central, que se extiende desde Dan, acá en Basán, en la parte de arriba. Dan y Cedes están allí pegaditos, en el norte, hasta Beerseba en el sur. La tercera franja es el Valle del Jordán, que comienza en el norte del mar de Galilea, como lo pueden observar, allí está entre Galilea y Basán, el mar de Galilea, y se extiende hasta el sur, hasta el mar Muerto. Y la cuarta franja es la meseta oriental o altiplanicie, situada al este del río Jordán. Recuerden que este es lo mismo que oriente, y oeste es lo mismo que occidente. Entonces tenemos que la meseta oriental o altiplanicie está situada en el este. Como podemos ver, Palestina estaba conformada por varias regiones. Y recuerden que estas regiones se hallaban bajo la autoridad general del gobierno romano, como ya hemos estudiado. Entonces vamos a enfocarnos ahora en Galilea. Galilea es la primera región de la que vamos a hablar, donde Jesús creció y maduró, en la población de Nazaret. Allí lo pueden observar, Nazaret en Galilea, según lo confirma Mateo 2, 23 y Lucas 2, del 51 al 52. Aquí Jesús realizó su primer milagro, o la primera señal, en las bodas de Caná, según lo encontramos en Juan 2:11. Fue a Capernaum y se quedó allí, según Mateo 4:13. Los otros judíos, los más celosos, menospreciaban a los galileos. De allí aquella frase que encontramos en un lugar de los evangelios, donde dice que si de ese lugar podía salir algo bueno. ¿Se acuerdan? Es una frase un poco despectiva refiriéndose a un galileo, y en este caso era a Jesucristo. ¿Por qué tenían ese rechazo o ese celo o ese menosprecio hacia los galileos? Porque esta región o esta provincia estaba cerca de áreas gentiles, como lo pueden observar allí, cerca de Fenicia y de Decápolis. Sin embargo, los galileos estaban consagrados a su fe y eran leales a la nación judía a pesar de este menosprecio. Y como dato curioso, tenemos que 11 de los 12 discípulos eran de esta región, y Jesús pasó una buena parte de su ministerio en esta zona. Tenemos ahora la región de Fenicia, donde Jesús estuvo en Tiro y Sidón, al noreste de Galilea. Se fue a esta zona después de ser rechazado en Nazaret. Se encontró con la mujer sirofenicia aquí, de la cual alabó su gran fe y a quien le sanó a su hija, según lo confirma Marcos 7, del 24 al 30. Luego tenemos otra región, que es la región de Decápolis, que se encuentra al noreste de Galilea. Aquí tenemos Decápolis y Basán, al noreste de Galilea. Decápolis era una alianza de 10 ciudades, como la palabra bien lo indica. Deca quiere decir 10 y polis, ciudad, una
alianza de 10 ciudades fundada por Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Jesús visitó esta área según lo confirma Marcos 7 del 31 al 35. Aquí en esta región Jesús ministró en Gadara. ¿Se acuerdan de ese pasaje famoso donde Jesús sanó o libertó al endemoniado gadareno? Bien, lo encontramos en Marcos 5 del 1 al 20 y en Lucas 8 del 26 al 39. A esta región de Gadara también se le llama Gergesa o Gerasa. También Jesús, mencionan los evangelios, fue a Cesarea de Filipo. Acá está Cesarea de Filipo en el norte, en Basán. Y lo confirma Mateo 16 del 13 al 20. Otra región en donde estuvo Jesús, la otra región donde estuvo Jesús fue Samaria. Los habitantes de Samaria, esta es una región costera, como lo pueden observar, aquí está al lado del mar Mediterráneo. Los habitantes de la región costera de Samaria eran gentiles, y los de las regiones montañosas más hacia el centro eran una raza mixta, descendían de las 10 tribus del reino del norte de Israel que se habían mezclado con los gentiles. En una posterior ocasión estaré hablándoles acerca de esto de las 10 tribus del reino del norte de Israel o la división del territorio en los dos reinos. Seguimos con lo que estábamos hablando. Habían edificado aquí en Samaria su propio templo en el monte Gerizim, que ya este templo no existía en el tiempo de Jesús, pero era considerado un lugar santo o un lugar sagrado. Los samaritanos no se la llevaban bien con el resto de la gente del territorio, con el resto de los judíos. Los samaritanos no se le llamaba como se le llamaba a esta raza mixta, eran menospreciados duramente por los otros hermanos, por los judíos. Algunos ni siquiera pasaban ni viajaban por esta región. Sin embargo, vemos a Jesús ministrando en este territorio, derrumbando así esa barrera que existía entre los samaritanos y los judíos. Se destaca acerca de esta situación el encuentro que tuvo con la mujer samaritana, y todos conocen este pasaje donde tuvo Jesús un encuentro con esta mujer junto al pozo de Sicar, y Jesús no permitió que la controversia entre judíos y samaritanos dominara la conversación entre ellos dos. En lugar de eso, Jesús dirigió la atención o dirigió la conversación hacia sí mismo, presentándose como el Mesías, según lo encontramos en Juan 4 del 1 al 22. Bien, otra región que se encuentra en este territorio es Perea. La mayoría de sus habitantes eran judíos, aunque también había gentiles allí. Se hace referencia a esta zona en el Nuevo Testamento como la tierra al otro lado del Jordán. Si se acuerdan que lo has leído en el Nuevo Testamento, dice la tierra al otro lado del Jordán. Ya rumbo a Jerusalén por última vez, vemos aquí a Jesús visitando esta área, enseñando en sus pueblos y aldeas. Y esto lo confirmamos en Marcos 10, del 1 al 45, en Mateo 19, 1, 20 y 28. Otro lugar que se encuentra en este territorio es Judea. Aquí está Belén, como lo pueden observar, donde nació nuestro Señor Jesucristo. También está Jerusalén, que es el escenario de muchos acontecimientos cruciales en la vida de Jesús. También encontramos Betania, que es el hogar de Marta, María y Lázaro, a quien Jesús levantó de los muertos, según lo confirma Juan 11, del 1 al 32 y versículo 44. Aquí también encontramos Jericó, donde Jesús sanó al ciego, según Mateo 10, del 46 al 52, y asistió aquí en este lugar a las diferentes fiestas que se celebraban en Jerusalén. Allí pueden observar a Jerusalén. Aquí fue Jesús juzgado, condenado, crucificado y sepultado, según lo confirman Lucas capítulos 22 y 23.
Luego de su resurrección, también en este territorio se le apareció a 2 de sus discípulos camino a Emaús. Allí pueden observar a Emaús un poquito arriba de Betania, como a 11 kilómetros de Jerusalén, según lo confirma Lucas 24, del 13 al 27. Aquí dio Jesús instrucciones a sus discípulos sobre su ministerio futuro y los dirigió a Betania. En este tiempo ascendió al cielo y los discípulos regresaron a Jerusalén a esperar al Espíritu Santo prometido por Jesús anteriormente, según lo confirma Lucas 24, del 36 al 53. Mis amados, que el Señor les bendiga, escuchen con detenimiento, analicen el mapa, también se los voy a enviar adjunto al grupo de WhatsApp. Que el Señor nos dé la claridad y el entendimiento para comprender el propósito por el cual es necesario hacernos una idea acerca del territorio en donde vivió y ministró Jesús. Cuando ustedes lean los pasajes bíblicos, se van a remitir a este mapa cuando mencionen cada uno de estos lugares y el Señor nos dé la revelación necesaria para entenderlo. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Un abrazo para todos.